Una isla en el medio de la La nada, nada. entre olas, vientos, palmeras y la película de Disney. Un Qué poco lindo. hermoso. Aleluya. Yo no Aleluya. ¿Cómo es? Aloha. Aloha. Aloha es. Bueno, estuvo cerca, Estuve fue en el cerca. palo, che. Soy muy occidental. Yo hoy traje a Margaret Mead, porque si hablamos de infancias, tenemos que hablar de Margaret Mead. Ella nació en 1901 en Estados Unidos. Fue una antropóloga cultural, mega archi conocida en el mundillo de las ciencias sociales, famosa puntualmente además por sus estudios sobre las relaciones entre cultura, género y sexualidad, escribiendo en 1920. Claro. Que no cualquiera en 1920. Claro, es de- Ahora cualquiera escribe sobre Ahora yo, un pelado, habla a la noche de género, lógico, re cómodo. Pero ella fue una de las precursoras del concepto de género. Sus investigaciones básicamente lo que van a hacer es revolucionar puntualmente la comprensión de la infancia, la adolescencia y los roles de género, desafiando las ideas occidentales vigentes en su época. Pero antes que nada tenemos que un poco recuperar qué es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia a los seres humanos desde una perspectiva holística. Hoy está muy de moda con el tapping, no tiene nada que ver con eso, sino que sencillamente estudia a los seres humanos desde todos sus aspectos, médicos, culturales, economía, religión. Y tiene unos orígenes muy oscuros, ligados a al colonialismo, a la práctica colonial imperial de las potencias occidentales. Si la sociología era la ciencia que estudiaba a precisamente la sociedad occidental, a la sociedad, entre comillas, civilizada, industrial, la antropología estudiaba al otro, a la otredad. Entendía no como aquel que no es uno o que no pertenece a la Grey, sino que está subalternizado. El otro es siempre el primitivo. Se dedica a la antropología desde sus inicios a estudiar desde los centros imperiales a aquellos que se acaba de colonizar y que se estima desde una perspectiva evolucionista muy vigente a fines de 1800 y comienzo de 1900 a una casi desaparición forzada. Los antropólogos, las antropólogas tenían que trabajar con un reloj de arena para recuperar y registrar todas las prácticas culturales y las experiencias culturales diversas que existían en el mundo antes de que la modernidad capitalista occidental los liquide. Exactamente. Por eso es que Margaret Mead, acá le decimos Margarita, Me gusta más. mucho más, qué lindo nombre Margarita, Margarita, lindo nombre. se va a ir a... che, no me critiqué, ¿no te Lindo gustó? nombre. Ah, pensé que no te No, gustaba. no. Se va a ir a Samoa. ¿Por qué se va a ir a Samoa? Porque piensen que a comienzos de 1900 el Imperio Español pierde las últimas posesiones coloniales, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas también en Asia, y Estados Unidos se hace con esa posición imperial, entre ellas va a caer Samoa. Entonces Margarita, que tenía que hacer su trabajo de campo etnográfico, va a decir, es acá. Ella tenía 23 años. Piensen un segundo lo siguiente, para poner en contexto. Una mujer en Estados Unidos, blanca, en una sociedad, pero increíblemente puritana como es los Estados Unidos, de América, tiene la oportunidad de irse a una isla del Pacífico a hacer trabajo de campo. Me fui a hacer trabajo de campo, tengo que hacer una tesis. Hermoso. Piensen lo que fue para ella en términos de empoderamiento y una capacidad de liberación en un contexto en el cual las mujeres, con suerte, sí podían ir a estudiar. O sea, Margarita tenía la gran suerte de tener unos padres que habían sido docentes, que ya venían con cierto capital cultural y le permitieron hacer eso. El trabajo de campo en la antropología es muy importante porque es el método científico. Consiste básicamente en este caso, un agente occidental ir lo más lejos posible a ese mundo para registrar y ver de primera mano en un determinado lapso de tiempo, lo más extenso posible, las prácticas, los comportamientos de ese otro, en un contexto profundamente extraño, porque todo lo que hacen me resulta extraño. Y eso le permite, desde la perspectiva antropológica, a el especialista, o la especialista, en el caso de Margarita, bueno, identificar patrones de conducta y estudiar al ser humano en términos universales. ¿Se entiende? En el caso de Samoa, ella va a enfocarse puntualmente en la infancia. Un texto conocidísimo es este que traje, que se llama Adolescencia
Sexo y Cultura en Samoa, que publicó en el año 1928, y otro que es 2 años después, que es Creciendo en Nueva Guinea. Ella va a enfocarse, decía, en la niñez y en la adolescencia, en todo el proceso que conocemos también, sobre todo de la medicina, como crecimiento y desarrollo, de los 0 a los 9 años de edad, pero también con la pubertad y la adolescencia, y va a decir que en su análisis de campo, los pobladores de Samoa criaban a sus niños con un grado de libertad extraño para el mundo occidental. Ella va a decir que los chicos, las chicas tenían un nivel de autonomía enorme para jugar, para explorar el entorno en el que vivían, sin la constante mirada supervisadora de adultos que los educaban, entre comillas, activamente. No había juegos didácticos preestablecidos, no había escuelas formales. Era por eso que los niños crecían en un ambiente de poca atención, muy poca presión social y mucha tolerancia hacia el comportamiento exploratorio en líneas generales y puntualmente a la exploración sexual, cosa que, imagínense, en una sociedad puritana como la norteamericana de 1920 estaba lejos de la realidad. Claro. Evidentemente esto era una de las principales hallazgos de Margarita, va a decir, esto es un contraste feroz con nuestro modo de vida, que la va a llevar a hacer una crítica a la sobreestructuración de la infancia y de las infancias en sociedades industrializadas, sugiriendo que el aprendizaje, en vez de estar compartimentado y estructurado como lo tenemos nosotros, los niños, las niñas van a la escuela a las 7 de la mañana, después tienen el recreo, después salen, después tienen gimnasia, puede ser más orgánico y ser en cualquier momento del día, ¿no? Para ello, obviamente, Margarita lo que va a entender y va a señalar es que en Samoa los niños los cuida la comunidad extensa. Los niños están al cuidado de múltiples adultos, de hermanos mayores, de vecinos. ¿Eso qué hace como positivo? Bueno, en primer lugar, evita la dependencia emocional exclusiva a los padres biológicos y además quita un peso gigante a los padres, que no tienen que estar constantemente pensando en hay que llevarlo a gimnasia, le tengo que comprar la leche, no sé qué, y tengo que venir. Con el trabajo de Margarita va a avanzar hacia lo que es la etapa de la adolescencia y ella va a encontrar algo que es definitivamente lo que la va a catapultar a la fama, que es que ella va a encontrar en Samoa una ausencia de esta crisis de la adolescencia. Ella va a decir que la transición de la niñez a la adultez era más bien fluida y para nada traumática, a diferencia de lo que por lo general asociamos en Occidente. Yo no podía dejar de pensar cuando revisaba un poco el trabajo de Patito Feo y las adolescentes y Cris Morena y todos esos estereotipos que se van construyendo, pero que tienen un efecto evidentemente práctico sobre nosotros. Entonces, lo que generaba es que los jóvenes en Samoa no sufrían conflictos generacionales, rebeldía ni tampoco angustia emocional. ¿Por qué? Va a decir Margaret Mead, por causas culturales. En primer lugar, por una responsabilidad gradual. Dice, a diferencia de Occidente, no hay un momento abrupto de independencia de estos jóvenes, ¿no? Y por ende las expectativas se ajustaban de manera progresiva. A los 18 te convertís en adulto, claro, puedes tomar alcohol, puedes manejar, y ahora y te vas de tu casa, claro, y te vas a alquilar y tenés que... imagínense eso, con toda la presión y a tu vecino, a tu hermano le fue mejor, tu hermano a tu edad... ya, ¿no? Tener que elegir a los 18 años tu futuro. Claro. Bueno, tú una estructuración con respecto al trabajo, al estudio y a la educación. Ella entonces lo que va a hacer es describir a los adolescentes samoanos viviendo una libertad sin culpa, en contraste con, obviamente, la represión victoriana de Occidente, llevándola a hacer una conclusión que va a decir algo que hoy es una verdad de perogrullo, pero que las infancias, la categoría de infancia, la categoría de adolescencia, el mundo sexual, no es biológico, sino que es cultural. ¿En qué año dice esto? Esto lo está diciendo en la década de 1920. Ella va a hacer, obviamente, una crítica a la ciencia contemporánea, sexista, biologicista, y contradice a todas las teorías deterministas de su época. Y esto nos permite pensar un poco la crítica que hacíamos al cientificismo la clase pasada, iba a decir, el programa pasado, perdón, vicios, pero que en definitiva... lo que la ciencia dice en un momento no necesariamente va a ser rechazado en el futuro. Entonces, todo lo que digamos, incluso lo que estoy diciendo yo en este momento, porque
Después le vinieron a matar a Margaret. Imagino. Le dijeron, por ejemplo, antropólogos en la década del 80, usted ni siquiera hablaba el idioma de los locales, ¿cómo se comunicaba con ellos? Empezaron a indagar en el trabajo de campo en términos metodológicos. Entonces, incluso lo que yo acabo de decir hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero la conclusión de Margarita entonces en Coming Age of Samoa es que todo es político, las infancias son políticas, y exploremos un poquito más. Qué interesante. Seguimos adelante. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.